Continuamos hoy, amigo oyente, en nuestro estudio en la segunda epístola del apóstol Pedro, y vamos a comenzar leyendo una vez más el versículo 4 del primer capítulo que leímos en el programa anterior. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora, las preciosas promesas nos llegan a través del conocimiento del Señor Jesucristo. Él, por cierto, que hizo algunas promesas maravillosas para nosotros. Al que a mí viene, no le echo fuera, en Juan 6:37. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, allá en Mateo 11:28. Ese es el descanso de la redención. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, en Mateo 11:29. Y ese es el descanso del entregar el corazón y la vida a Cristo. Y luego él dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí, en Juan 14:6. Estas promesas maravillosas nos llegan a través del conocimiento de Jesucristo y por fe en Él. Ahora, la segunda cosa que dice es que a través de estas promesas nosotros llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Y eso es tan maravilloso que nosotros no podemos ni comenzar a decir todo lo que significa. Significa que usted ha nacido de nuevo. ¿Cómo? No por cosas corruptibles, sino por la palabra de Dios. Y esta palabra es una palabra viviente. Si usted cree en ella, usted confiará en Cristo. Usted nace de nuevo. Ahora escuchamos esto tanto hoy que quizá llegue a ser una expresión demasiado abusada y gastada para tantas personas en el presente. Pero significa que usted es participante de la naturaleza divina, es decir, de la naturaleza de Dios. Pero también quiere decir que con la naturaleza de Dios usted no ha perdido la vieja naturaleza. Hay un conflicto en la vida de los creyentes y por tanto, la mejor ilustración que podríamos encontrar en las Escrituras es lo que el Señor Jesucristo nos dijo en cuanto a ese hijo pródigo. Él pudo irse a un país alejado y como tenía una naturaleza vieja, él pudo gastar su dinero en una vida disipada y pudo descender aún hasta la misma posilga. Pero, amigo oyente, él era participante de la naturaleza de su padre. Su padre no vivía en una posilga. Su padre vivía en una mansión maravillosa. Y el padre creía en la piedad y la pureza, y en su mesa siempre había alimentos muy nutritivos. Y ese muchacho, siendo que era el hijo de su padre, tiene que decirlo. Él no hubiera sido su hijo si no hubiera dicho, me levantaré e iré a mi padre. Y usted no podría encontrar a un cerdo en esa posilga que dijera algo así. Ellos no conocían a nadie allí. Cierto hombre que se encarga de la cría de cerdos escribió en un artículo de un periódico que esos animales son muy limpios. Bueno, parece que él tiene un grupo de cerdos de los cuales no sabemos nada. Pero sí sabemos que podemos ver aquí en la segunda epístola del apóstol Pedro que un cerdo puede lavarse y limpiarse y puede llegar a ser alguien elegante, puede unirse a una iglesia, puede hasta llegar a ser un diácono en la iglesia y hasta podría ser un ministro en el púlpito. Pero él continúa siendo un cerdo, y un cerdo va a regresar a su posilga. Pero el Hijo, él es participante de la naturaleza de su Padre. Si usted es un hijo de Dios, amigo oyente, usted tiene la naturaleza de Dios. ¿No es eso algo maravilloso, amigo oyente, el que podamos comprender a Dios tal cual Él habla en su palabra? El Espíritu de Dios hace que esto sea algo real para nosotros. Yo escucho la voz del Padre, y no queremos decir que sea una voz audible, sino que la escuchamos a través de la palabra de Dios. Ahora notemos que a causa de eso Él dijo, añadid. Y pensamos que podríamos ir directamente a Pedro como si le conociéramos personalmente y decirle, ¿qué es lo que uno puede agregar a las promesas del Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que uno puede agregar a eso de ser participante de la naturaleza divina? Él dice, bueno, cuando usted llega a ese punto, usted recién ha comenzado. Amigo oyente, lo que Pedro está diciendo aquí es que hay algo más allá de la salvación. Ahora alguien quizá nos va a decir, ¿qué es lo que quiere decir con eso de algo más allá de la salvación? Bueno, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en cuanto a las Escrituras que ellas te pueden hacer sabio para la salvación. Ahora Timoteo ya era salvo. ¿Qué quiere decir con eso?
Bueno, la salvación se encuentra en tiempo pasado. Yo he sido salvo. Pero también está en tiempo presente. Yo estoy siendo salvado. Y también está en tiempo futuro. Seré salvo. Recuerde las palabras del apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Bueno, aún no soy como Él es. Todavía no he llegado a ese punto, pero estoy en ese proceso. Él va a hablar ahora en cuanto a que un creyente, cuando ha nacido de nuevo, no debe quedarse en la cuna y seguir actuando como un bebé el resto de su vida. No debe hacer eso, sino que tiene que llegar al punto donde comienza a crecer. Y el versículo 5 dice, Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. La vida cristiana es un asunto bastante serio, amigo oyente. Nosotros la hemos convertido en una actividad demasiado liviana, algo extra. No es algo que uno lleva al mundo de los negocios, según la forma de pensar del día de hoy. Tampoco es algo que uno lleve al colegio, no es algo que uno lleva a la vida social. Es algo que, bueno, es como ponerse ropas buenas los días domingo nada más. Uno usa eso nada más que en ciertas ocasiones. Pero la vida cristiana es algo bastante serio, amigo oyente. Y el apóstol Pedro dice aquí, poniendo toda diligencia. Y él nos presenta aquí una serie de cosas maravillosas. Leamos los versículos 5 al 7 en conjunto. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Vamos a echar una mirada a cada una de estas cosas. Esto no es como hacer un collar ensartando cuentas una detrás de otra. Tampoco es eso que a veces realizan los muchachos cuando juegan al dominó, que ponen las piezas de costado una al lado de la otra, y luego cuando se hace caer una de ellas, todas las demás caen juntas. Porque una provoca la caída de la otra que está al lado. Y hay muchas personas que piensan que eso es lo que tenemos aquí, algo parecido a eso. Bueno, eso no es en realidad lo que nos dice el apóstol Pedro. Y es algo bastante difícil, digamos de paso, el tratar de decir exactamente lo que él quiere expresar aquí. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y no es algo que no esté relacionado. No es como colocar un ladrillo encima del otro, aunque hay muchos que piensan que es así. Ahora alguien quizá nos diga, pero Pablo utilizó esa expresión de que nosotros somos un templo y que se coloca una piedra sobre la otra. Sí, pero esas son piedras vivientes. Y eso nos lleva a otra ilustración. La vida cristiana es un crecimiento. Eso es lo que el apóstol Pedro explica en esta epístola. Él cierra esta carta con una declaración tremenda. Lo presenta en un fulgor de gloria. Creced en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un crecimiento, y lo podríamos comparar a un árbol. En algunas zonas crecen árboles gigantescos. Sin embargo, estos árboles comienzan muy pequeños. Si alguien nos regalara uno de estos árboles cuando recién comienza, lo podríamos poner en una maceta en la casa. Si lo dejamos allí por algún tiempo, con el pasar de los años veremos que este árbol crece y que si uno no lo cambia de lugar a tiempo, va a llegar a ser tan grande que sería imposible moverlo. Pues bien, así es la vida cristiana. Es un crecimiento, es un desarrollo, y en un bosque suceden dos cosas. Lo que en realidad sucede es una transfiguración. Allí hay cosas que o bien están vivas y están creciendo, o están muertas y se están echando a perder. Esos son los dos procesos que tienen lugar en un bosque. Ahora, si usted es un hijo de Dios, usted crecerá. Y estos son atributos diferentes. Estas características diferentes deberían ser aquellas que le caracterizan a usted como hijo de Dios. Observemos esto aquí porque, como ya hemos dicho, es algo maravilloso y no es un collar de perlas. Ya hemos oído hablar de eso, pero no se refiere a eso aquí para nada. Lo que aquí tenemos en realidad es un árbol. Y este es un árbol que está creciendo. Y estos son los diferentes pasos de crecimiento que tienen lugar. Hay algunos árboles que, como hemos dicho, crecen hasta alcanzar alturas gigantescas, y hay mucho desarrollo y crecimiento.
La vida cristiana debería ser algo así. En el versículo 5 Pedro está diciendo, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Esa es una fe que salva, aquello que le dio a usted su naturaleza divina, aquello que le dio a usted su perdón de los pecados, aquello que le proveyó a usted la justicia de Cristo. Notemos ahora lo primero que se le agrega a la fe, y es la virtud. Vamos a tener que cambiar algunas de estas palabras porque a través de los siglos ellas han cambiado de significado. Virtud entre los romanos significaba algo completamente diferente a lo que significa hoy. Ya vimos eso en nuestro programa anterior porque ya se nos había presentado esta experiencia. Virtud en realidad tiene varios significados. Significa valor, coraje, excelencia, y representaba lo mejor de la hombría, de la virilidad de Roma. Ellos podían expresar, ese es un hombre de virtud, y eso no tenía nada que ver con la castidad. Ahora eso estaba incluido en ellos, pero lo importante era que allí se expresaba el valor. Eso es algo que nosotros necesitamos entre los creyentes, el mantenernos firmes y el estar del lado de Dios, el de tomar una posición por aquello que es justo. Y Pedro dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y volvemos otra vez a esta palabra conocimiento. Y una vez más estamos tratando aquí con la palabra que, como vimos al principio, era epignosis. Ahora, aquí es gnosis. Epignosis era un conocimiento superior. El apóstol Pablo, cuando escribió a los colosenses, oraba para que ellos pudieran tener esta epignosis, este conocimiento superior. ¿Y cuál es ese conocimiento superior? Los gnósticos, quienes eran herejes, decían que ellos tenían un conocimiento superior. Bueno, ellos se referían a un rito secreto que tenían. Pero, ¿cuál es este conocimiento superior? Bien, el conocimiento superior hoy es conocer a Cristo. Y vamos a ver que el apóstol Pedro va a descansar ese conocimiento sobre la palabra de Dios y demostrar que la palabra de Dios es viva, que se puede confiar en ella y que es lo que dice ser la palabra de Dios. Y no puede ser ninguna otra cosa. Pero epignosis, para Pablo y Pedro, significa esto, que existe un crecimiento en la vida del creyente. Algunos jóvenes, cuando van a la universidad bíblica, son personas un poco cínicas. Tienen una filosofía de que nadie puede ser feliz en esta vida. Y no solo lo creen para sí mismos, sino que tratan de promoverlo entre sus amigos. Algunos creen en la palabra de Dios, pero no están muy seguros. Y la verdad es que si estos jóvenes no están convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios, entonces no debieran dedicarse al ministerio, porque su fe será destruida en algo así. Puede que tengan un poco de fe, pero es una fe muy débil. Amigo oyente, quizá parezcamos a veces en nuestras expresiones un poco dogmáticos, pero si aparecemos así, es porque lo somos. Y debemos decir lo siguiente, ya no pensamos no más que la Biblia sea la palabra de Dios, sino que estamos seguros, convencidos de que sí lo es. Ahora usted puede quizá decir, ¿cómo pueden ser tan dogmáticos en cuanto a eso? Bueno, le vamos a decir por qué. Nosotros pensábamos, creíamos que era la palabra de Dios, y el Espíritu Santo ahora lo ha confirmado. Y amigo oyente, usted no puede tener una confirmación más alta que la que hace el Espíritu de Dios cuando le confirma la palabra de Dios a su corazón y a su vida, y hace que esto sea algo real y verdadero. Así es que, en el día de hoy, de vez en cuando los jóvenes preguntan en cuanto a algún libro de apologética, es decir, dicen que necesitan un libro que les pueda demostrar que la Biblia es la verdadera palabra de Dios y quieren leer un libro así. Pero nosotros ya hemos pasado esa etapa. Ya no necesitamos estas cosas que nos apoyen así. Y no es que queramos jactarnos. Sencillamente queremos decir que sabemos, estamos seguros que esta es la palabra de Dios. Cierto hombre dijo en una ocasión, el problema es que ustedes son demasiado dogmáticos. Pero no creemos que ese sea el problema, amigo oyente. Tenemos muchas otras cosas que pueden ser problemas, pero no es eso. No somos demasiado dogmáticos. Sencillamente estamos seguros y eso es todo. Y también debemos decir positivos. Si no creyéramos en la palabra de Dios, no la estaríamos predicando. Usted se puede imaginar a un piloto de esos grandes aviones modernos que llevan de 200 a 300 personas de un lado a otro de este continente,
que él tiene una carta, un mapa, y supongamos que él le diga a su copiloto, bota eso, yo no creo en eso. Amigo oyente, usted y yo, si nos toca estar sentados en ese avión, vamos a tener problemas. Ese piloto cree en esa carta, en ese mapa. No vale la pena salir y discutir con él en cuanto a eso. Él lo sabe, él tiene información y ya le ha sido confirmada. Él ha viajado por ese camino cientos de veces. Él sabe eso. Hay cosas que usted puede conocer y hay cosas de las cuales usted no puede estar seguro, pero sí puede estar seguro de la palabra de Dios. Así es que hay conocimiento, pero debemos decir que la virtud significa valor, y usted necesita valor para declarar la palabra de Dios. Esa es una gran necesidad de la hora presente. Ahora el versículo 6 de este capítulo 1 de la segunda epístola del apóstol Pedro dice, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. Aquí se está hablando del dominio propio en todos los aspectos de la vida. Una persona, un hombre que tiene dominio propio. Luego dice, al dominio propio, paciencia. Esta palabra paciencia es una palabra que se ha entendido mal en el presente. Hay muchas personas que piensan que eso significa que uno puede quedarse tranquilo en el camino cuando se está dirigiendo al trabajo y no preocuparse del tráfico que está muy pesado, que está lento o que ha habido algún estancamiento, porque esto le puede dar a usted una buena excusa para no ir a trabajar. Pero, amigo oyente, eso no es paciencia. La paciencia es resistencia, es algo que puede resistir y eso es algo completamente diferente. Hay muchas personas que son muy impacientes, pero que pueden resistir en el presente. Cuando algo se les presenta y no hay ninguna otra salida, pueden resistir, pueden soportar eso. Esta gente tiene valor. Tenemos entonces valor, conocimiento y luego resistencia. Este árbol está creciendo y un creyente debe ser un creyente que crece y se desarrolla. Bien, sigamos adelante. Él dice que al dominio se le agrega la paciencia y a la paciencia piedad. Esta es otra palabra que ha perdido su significado. Y significa sencillamente que uno debe ser como Dios. Indica un deseo de ser como su Padre. Usted ha nacido de nuevo en la familia de Dios. Usted quiere ser como su Padre. Y eso no quiere decir que usted vaya a ser como Dios, sino que indica que existe ese deseo y ese propósito en su vida. Nuevamente quisiéramos hacer una pausa aquí, amigo oyente, y hacerle una pregunta en la cual usted pueda pensar hoy. ¿Cuál es el objetivo y el propósito de su vida? ¿Está usted tratando de enriquecerse, tratando de tener un nombre para sí mismo? ¿Está usted tratando de atender y cuidar a su familia? ¿O es el propósito de su vida el cerciorarse de obtener el desodorante perfecto, de usar el perfume correcto, ya sea que lo aplique de una forma u otra, o que obtenga el tamaño gigante económico para bañarse con él? ¿Cuál es el propósito de su vida? ¿Es el vivir para Dios y tener esas cosas desarrolladas en su vida? Piedad. Es una buena palabra, y es un objetivo magnífico para el Hijo de Dios. Bien, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer todo este capítulo 1 de esta segunda epístola del apóstol Pedro para estar mejor informado de lo que trataremos en nuestro siguiente programa.